Hoy día vamos a estudiar brevemente el capítulo número 5 con un hecho que es muy puntual. Le voy a pedir a nuestro hermano Miguel Riquelme que nos lea desde el capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Y dice relación con un hecho que ocurre, pero hay dos cosas que son muy puntuales que quiero destacar de esto, pero es el muy mencionado episodio de la muerte de Ananías y Zafira. Así que, Miguelito, por favor, bendícenos con la lectura. ¿Se Por escucha? favor. Sí, señor, se escucha. Ya. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no, pero, dije, ay, mala luz. No, de verdad. Pásame aquí, tráelo por acá. Ahora sí. ¿En cuál iba? Ah, sí, ya. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles hasta el 16, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Perfecto. Bueno, acá tenemos, muchachos, de alguna forma dos partes de este tramo. La primera, el hecho que está del capítulo 1 versículo 1 al versículo 11, y es lo que sucede con este matrimonio que es Ananías y Zafira, que si bien es cierto, sin tener ningún tipo de obligación económica, cometieron un tremendo error. Y este error fue, como se le es, eh, se le es encarado de alguna forma a Zafira, que fue tentar al Espíritu Santo. Entonces, de inmediato los dos cayeron, una vez que estuvieron delante de Pedro, los dos cayeron muertos en distintas instancias. Me llamó mucho la atención porque yo había, no desconocido, pero había pasado por alto un hecho de que, si se dan cuenta, los que estaban de alguna forma siendo los discípulos de Pedro y que sacaron los cuerpos de Ananías y Zafira eran jóvenes. ¿Se dieron cuenta que los que sacaron los cuerpos eran jóvenes? Punto muy, muy, muy importante ahí. Pero lo que me llama mucho la atención, muchachos, es que cuando estamos en este punto histórico, o en este punto, en la gran línea de tiempo que es relatada en el libro de los Hechos, en este punto,
estamos viviendo la llenura y el descenso del Espíritu Santo en un nivel importante, interesante. Y asimismo también vemos lo que son las señales del Espíritu Santo y las consecuencias también de esto mismo. Tenemos acá una pareja, un matrimonio que tomó con demasiada liviandad a la presencia del Espíritu Santo y cayeron muertos. Eso por un punto, y eso por una parte. Por otra parte, también vemos a Pedro haciendo señales junto a Juan, pero acá me llama mucho la atención que muchos sacaban a sus enfermos, llevaban a sus enfermos por donde caminaba Pedro y bastaba solamente con que la sombra de él pasara sobre ellos. Y si bien es cierto, tenemos un, un, un gran espectro de acción del Espíritu Santo, vale decir, desde la imposibilidad de blasfemar o la imposibilidad de engañar al Espíritu Santo, pero por otro lado vemos en la presencia, también la presencia del Espíritu Santo con señales, sanidades y prodigios, que es lo que usualmente hablamos nosotros, señales, sanidades y prodigios. Pero también no podemos menospreciar esta situación del Espíritu Santo siendo eh, de alguna forma no permitiendo ser mirado en menos. Ojo con eso, muchachos. Y de hecho me quería saltar este capítulo, pero definí que no, para pasar este hecho. Este hecho es usualmente un poco complicado, por causa de que, si bien es cierto, Ananías y Zafira se equivocaron delante del Espíritu Santo, delante de Dios o delante de Pedro, pero es un hecho que es parte de la personalidad, y más que de la personalidad, es parte de las consecuencias o parte de- del Espíritu Santo mismo, es decir, el Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. El Dios que fue en ese tiempo es el mismo de hoy. Si bien es cierto, hoy día estamos en un tiempo de gracia, donde si no sobreabundara la gracia estaríamos literalmente muertos, todos, pero la particularidad del Espíritu Santo sigue siendo la misma, la personalidad del Espíritu Santo sigue siendo la misma. Entonces el llamado es como cuando partimos todo este ciclo o esta fusión entre los jóvenes y los adolescentes, predicando acerca de la santidad y de ojo o de tener cuidado con no menospreciar la presencia del Espíritu Santo delante de nuestra vida. Eh, Quiero por favor volver a mencionarla hoy día, en base a este punto. Si bien es cierto, este no es el centro de lo que hoy día vamos a hablar, pero no voy a pasar por alto este relato y quiero dejar muy en claro esta situación. Ananí y Zafira tomaron muy a la ligera al Espíritu Santo de Dios. Si bien es cierto, eran oidores de este gran evangelio de Cristo, si bien es cierto, porque en este momento no era fácil ser seguidor de Cristo, por cuanto yo puedo deducir de forma muy confiable o de forma muy segura que Ananí y Zafira sí entró en sus corazones el Evangelio de Cristo, por supuesto, pero desconocían la realidad del Espíritu Santo, la realidad de este Dios, o la menospreciaron. Que no nos pase eso, muchachos, que no nos pase eso, ojo con eso. Posteriormente vemos así como así como lo que pasó a Ananí y Zafira, bien, vemos las consecuencias positivas del Espíritu Santo. Y entre eso está lo que pasaba cuando Pedro y Juan predicaban su palabra. Posteriormente viene el relato donde Pedro y Juan son perseguidos, y más que perseguidos son encarcelados, pero también son liberados por causa de una acción divina, angelical, y son liberados de la cárcel. Y estando los guardas de la cárcel, con todos los cerrojos cerrados, ellos se encontraron en algún momento fuera y fueron llamados por el concilio para ser confrontados a causa del Evangelio de Cristo, y de forma muy acertada se levanta Gamaliel y dice, oye, ojo, recuerden que antes se había levantado, creo que se llamaba Teudas uno y el otro era, no me acuerdo bien, pero se habían levantado algunos falsos profetas antiguamente, y de alguna forma lo que dice Gamaliel es, no sea que nos pillemos haciendo contienda contra Dios,
Si esto no es de Dios, esto no va a prosperar, pero si lo es, se va a mantener en el tiempo. Entonces, de alguna forma, Gamaliel, de forma muy acertada, y yo creo que sin el saberlo ya estaba profetizando, eh, le da, le da un toque bien espiritual a esta situación sin el saberlo, sin el entender todavía lo que se venía adelante hasta lo que es el día de hoy el cristianismo. Pero yo quiero muchachos, plasmar la palabra de hoy en el capítulo número 6. El capítulo número 6, en los primeros versículos. Y alguien que tenga lentes, por favor, o que vea bien, que me ayude a leer, por favor. Ya, Miguelito, voy a tirar al azar, Miguelito. Ya, Miguelito, por favor, léenos. Yo te digo cuando te detengas. ¿Cuál era, perdón? Capítulo número 6. Ya. ¿Del versículo 1? Sí. Ya. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor. Hasta ahí nomás, Miguelito. Hasta ahí nomás, Miguelito. Hasta ahí nomás. Bueno, chicos, quería llegar a este punto que era lo que me interesaba compartir con ustedes el día de hoy. Vemos acá que habían dos grandes grupos o dos grandes, dos grandes grupos, podríamos decir, étnicos, o de alguna forma por un lado estaban los judíos, los israelitas, y por otro lado también estaban los nuevos cristianos, los que eran los gentiles. Por este lado estaban los griegos. Y sí, efectivamente, estaban siendo desatendidas no solamente sus viudas, sino que también el trabajo extra espiritual, por decirlo de alguna forma, pero lo que hoy día le compete mucho a los diáconos, a lo que es diáconos. De hecho, el título de este relato es La elección de los 6 diáconos. Y la verdad es que es acá donde me quiero fijar, muchachos, me quiero fijar en ustedes, y quiero ponerlo a ustedes como ejemplo en esta situación. Si bien es cierto, nosotros somos mucho más de 6, pero chicos, quiero hablarles de lo importante que es el trabajo, no solamente espiritual, sino que, bueno, hablemos, como dijo una vez nuestro pastor, todos los trabajos de la obra son espirituales, todos, todos. La diferencia es que hay unos que son menos visibles o son menos, tienen menos relación con el estudio y la exposición de la escritura y otros no. Pero hay algo que quiero destacar de estos muchachos, porque así como los discípulos del Señor Jesucristo, en el comienzo de su ministerio solamente fueron discípulos, solamente fueron seguidores, fueron secundarios. Hoy día vemos en este punto histórico, en este punto en el tiempo, hoy día vemos siendo los que están trabajando literalmente en la punta de la flecha, los que están abriendo camino. Y quiero poner en ustedes o invitarlos a que en ustedes esté este espíritu. Y esté el espíritu de trabajar en la obra, no necesariamente pensando
que en el futuro vamos a ser todos grandes líderes, pero tampoco menospreciándolo. ¿A qué voy? A que valoremos el proceso formativo que el Señor ha puesto en nosotros. Me voy a tratar de enfocar en un punto muy importante. Me voy a enfocar acá, sobre todo dentro de los que estaban, de los que fueron escogidos, me voy a enfocar en Esteban, que más adelante es asesinado, es apedreado, pero hace una exposición delante del concilio en el conocimiento de la palabra que es magistral. Literalmente Esteban comienza a hacer una exposición de las escrituras desde Abraham hacia adelante, delante del concilio. Lo que lo fijaba y lo que lo situaba en un punto donde Esteban no era ignorante en las escrituras o no era desconocedor de las escrituras. Y en eso quiero fijarme hoy, en la necesidad puntual que existe hoy en ustedes de conocer las escrituras. Y así como hoy día puede que seamos vistos como obreros, pero con responsabilidades secundarias, quiero decirles, amados jóvenes, que no necesariamente esta es la condición para el resto de nuestra vida. Y me voy a colgar de la palabra que nos dio el pastor Rubén la semana pasada, cuando literalmente el pastor Rubén decía, bueno, hoy día son jóvenes, están recién comenzando la vida, están recién lo que sea, pero no vamos a menospreciar o no vamos a perder el tiempo, porque en el futuro nuestra condición no va a ser igual a la de hoy. Y es por eso que es necesario para nosotros ser preparados y entendidos en las escrituras. Y en esto me voy a enfocar, muchachos. Chicos, el conocimiento de la palabra, el conocimiento de las escrituras, es un principio bíblico muy, muy potente. Quiero recordarles, chicos, y voy a comenzar más o menos, desde el inicio. Quiero recordarles cuando es llamado, o Moisés llama a 60 ancianos, sí, no me acuerdo, estaba en Éxodo 24, pero cuando Moisés, muchachos, no me quiero condolear tampoco, acá tengo Éxodo 24, y dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú, Aarón, Nadab, Abid y 70 ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Bueno, ante el llamado de Jehová a Moisés, después de que había descendido el ángel de Jehová para guiar al pueblo, Moisés literalmente hace la lectura de la palabra, o lo que existía en ese momento como palabra al pueblo, y el pueblo dijo a una sola voz, en todo lo que el Señor nos mandó, en todo lo que nos leíste, todo eso haremos y obedeceremos. Posteriormente, y me salto después de la muerte de Moisés, llega Josué, cuando Jehová le entrega este liderazgo a Josué, el liderazgo del pueblo a Josué, y le dice a Josué que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él, y guarda y haz cada palabra conforme está escrito, porque entonces yo te voy a prosperar. Por otro lado, ¿se recuerdan, muchachos, cuando estudiamos al rey Josías? ¿Se recuerdan cuando el sacerdote Hilcías encontró las escrituras en el templo y se fueron leídas al rey Josías? Y el rey Josías al entender estas escrituras, fue su corazón enternecido, porque la palabra y el conocimiento de la palabra abrió no solamente fue de conocimiento para él en cuanto a lo histórico, sino que dice la palabra que su corazón fue enternecido,
¿Qué impidió en el caso de Josías? ¿Qué impidió que él pecara e hiciera pecar al pueblo? El conocimiento de la palabra. Se recuerdan que esta mujer a la que fue, a esta profetisa, a la que fue llevado, a la que acudió Josías, cuando Hilcías le expone es expuesto delante de Josías la palabra, y la mujer le dijo: esto dice el Señor, por cuanto tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, yo te recogeré junto a tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Porque en el corazón de Josías estaba el hecho de no hacer pecar a su pueblo. Distinto fue lo que hizo su hijo Joacim, y ese es la antítesis o lo contrario a lo que hizo Josías. Cuando Jeremías envió a Joacim a uno de sus escribas, que se llamaba Baruch, sí, cuando envía a este escriba Baruch delante de Joacim, y Joacim, ¿qué es lo que hace? Rompió las escrituras. ¿Y para qué les voy a decir cuál fue el fin de Joacim? Entonces, muchachos, si yo hago un resumen o hago un estudio histórico, parece que se leyeron los riqueros, ¿no? No, ahí está. Si yo hago un resumen, es que sabía que hago como congelado, por eso. Pero si yo hago un checklist de la palabra desde el comienzo, muchachos, si hago un checklist de la palabra desde el comienzo, literalmente el conocimiento de las escrituras es vital para avanzar, es vital hasta para no pecar. Ojo con eso. Entonces, chicos, no se han mirado ustedes mismos, entre ustedes mismos, no se ha mirado menos su juventud, lo que le dijo Pablo a Timoteo, que nadie tome menos o menosprecie tu juventud. Muchachos, hoy día son jóvenes, hoy día puede que estén en un grupo de jóvenes, de adolescentes o jóvenes, que vayamos al día del embajador y lleguemos con las patas así de hinchar tanto saltar. Pero eso no es para siempre. Muchachos, ustedes tienen que avanzar en las escrituras, ustedes tienen que avanzar en el reino. Y me acordé de Timoteo, por favor, esta no me la sé mucho de memoria porque me gusta mucho el Antiguo Testamento, pero voy a ir a Timoteo. Y el apóstol Pablo le dice, porque estas son cartas que escribió, las dos cartas de Timoteo, son cartas que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Eso estamos claros. ¿Sí? Sí, amén. Y me voy a ir al versículo 4, dice, el buen ministro de Jesucristo. Y esto le dice Pablo a Timoteo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido en la palabra de la fe y la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Bueno, ahí se refiere, no que se refiere a las fábulas de las viejas, no, se refiere a la falta del conocimiento de las escrituras. Se refiere a doctrinas que son ajenas a la palabra. Y desecha las fábulas profanas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal de poco es provechoso, pero la piedad para todos aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y para la venidera. El apóstol Pablo le dice claramente a Timoteo, no te metáis en leceras nada que ver con la palabra, no te deslices en tesis o en teorías que no tienen nada que ver. No te metas en cosas que son del mundo. Olvida las banalidades. Muchachos, porque el conocimiento de la palabra a ustedes les va a abrir literalmente otro horizonte, otros ojos. Me acuerdo, muchachos, ¿cómo se llama? Asaf. Me acuerdo de Asaf, Salmo 73. Cuando Asaf dice, por poco se deslizan mis pies, casi resbalo por las banalidades, por la envidia de las cosas vanas. Pero gracias a Dios fui alcanzado. Casi resbalan mis pies, casi resbalan. Muchachos, ojo con ustedes, chicos, los que son ingenieros, como
como en el caso de Lugo, los que van a ser ingenieros, los que van a ser periodistas, los que van a ser arquitectos, los que van a estudiar. Muchachos, no es malo anhelar un título, para nada, todo lo contrario. Pero si nuestro corazón no está basado en esto, no está basado en la palabra del Señor, no está basado en el Evangelio verdadero de Cristo, chicos, se están perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Mejor aprovechemos nuestro tiempo, mejor aprovechemos nuestra juventud y estudiemos la palabra del Señor. Mejor aprovechemos nuestra juventud y tengamos una relación legítima, verdadera con nuestro Dios y seamos ministrados legítimamente por el Espíritu Santo. Me acordé que en 2 Timoteo también hay una palabra muy parecida. 2 Timoteo 4, igual 4 como el 1 Timoteo. Te encarezco delante de Dios y tu Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación en su reino. Sí, en la manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, disculpen muchachos, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad. El oír se volverá a las fábulas. Muchachos, chicos, ojo con esto. Ojo con el apartarse de la sana doctrina y de la verdadera escritura. Quiero instarles a esto, muchachos, a que en este tiempo, y no me refiero a este tiempo de junio de 2020, sino me refiero al tiempo que ustedes estaban viviendo, ya sea su pubertad, su juventud, en el caso de la Pauli, el comienzo de su matrimonio, en el caso de los jóvenes que son mayores de 20, que aprovechen este tiempo de la vida, a eso me refiero. Y no perdamos más días en el desconocimiento de la Escritura y en la falta de relación verdadera con nuestro Dios. Aprovechemos el tiempo, ese es el llamado, a aprovechar el tiempo. Así que jóvenes, les invito, les insto, y si en algún momento estamos dando lado o espacio al deslizadero, que llegue a nosotros, les invito a leer el Salmo 73, que llegue a nosotros esta revelación como llegó a Asaf. Asaf era uno de los músicos y levitas de David, si no el mejor, uno de los mejores. Les invito, muchachos, a redimir este error, a redimir estas situaciones y volvernos a Dios con todo. Porque volverse a Dios no es solamente decir yo soy cristiano, yo amo a Dios, sino es hacer obras de las que están en nuestras manos. Y las obras que están a nuestro alcance es estudiar las Escrituras y tener una vida de comunión con Dios permanente. Así que este es el llamado, muchachos, a no perder el tiempo. Y vuelvo de nuevo al libro de Hechos, me di una tremenda vuelta, y vuelvo a Hechos 6. Y aunque nosotros seamos llamados solamente como diáconos, seamos solamente llamados a limpiar el pisito y a sacar el polvo de las bancas de la sinfónica, aunque hoy día sea ese nuestro llamado, bendito sea el Señor, que su Espíritu Santo aún en eso está con nosotros. Así que jóvenes, el llamado es a no perder el tiempo y a no mirar en menos nuestros tiempos, los tiempos que hoy día vivimos. Si hoy día vivimos el tiempo del diaconado, bendito sea el Señor. Si hoy día nos toca solamente limpiar, bendito sea el Señor. Si hoy día nos toca dar una palabra, también bendito sea el Señor.
Pero muchachos, no menospreciemos los tiempos, porque así como nos dijo nuestro pastor Rubén una vez, todo es espiritual. Todo es espiritual y todo honra a Dios. Así que muchachos, les invito, así como a estos jóvenes que sacaron los cuerpos de Ananías y Zafira, aunque no lo vamos a hacer nosotros, pero estaban ahí disponibles. Así como estuvo disponible Timoteo cuando le fueron impuestas las manos. Así, estar disponibles para la obra del Señor. Si hoy día nos toca tomar la escoba, bendito sea el Señor. El día de mañana quizás nos toque bendecir a un grupo de jóvenes o a un grupo de hermanos dando una palabra, bendito sea el Señor. Así como los que están en el ministerio juvenil, leí así, musical, así como los que están en el ministerio musical hoy día dentro de este grupo de jóvenes, el día de mañana, quién sabe, que les toque estar ministrando en un estadio. Puede que pase, puede que no. Pero bendito sea el Señor, porque hoy día, muchachos, no por estar en el proceso del perfeccionamiento que tiene menos luces, no quiere decir que estemos en el camino errado. Así que el llamado es a permanecer en esto, a permanecer en el estudio de la palabra y a permanecer en el conocimiento de nuestro Señor, a permanecer en nuestra relación sincera con nuestro Dios. Así que bendito sea el Señor, chicos. Que el Señor nos bendiga en esto y nos ayude en esto.